En este video vamos a hablar lo que realmente significa sola fide, también conocida como solo por la fe. Analizaremos su origen histórico, qué quiso decir originalmente, cómo ha sido entendida y aplicada a lo largo de los siglos y también algunos debates y tensiones que han surgido en torno a esta afirmación. Para comenzar necesitamos entender que la frase sola fide no aparece literalmente en la Biblia. Esta es una expresión en latín que significa solo por la fe y que fue formulada por teólogos en el siglo XVI, en especial Martín Lutero durante la Reforma Protestante. Según esta doctrina, el ser humano está declarado justo delante de Dios únicamente por medio de la fe en Jesucristo, sin que se requiera mérito humano ni obras religiosas como condición para ser justificado. Pero esto no significa que las buenas obras no tengan valor, sino que no tienen un papel en el acto de la justificación inicial. Antes de Lutero, en los primeros siglos del cristianismo, el concepto de justificación se entendía de otra forma muy diferente. Los padres de la iglesia como Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría hablaban de la fe como fundamental para la salvación, pero no separada de las obras. Ellos veían la salvación como un proceso que implicaba creer, obedecer, arrepentirse y perseverar. Para ellos, la fe era un punto de partida, pero no el único elemento. No existe en estos escritos una defensa de que la salvación sea por la fe sola, como se entendió después. Más tarde, Agustín de Hipona, quizá él fue el teólogo más influyente de los primeros siglos, él afirmó que la salvación es por la gracia de Dios y no por los méritos humanos. Para Agustín la fe era necesaria, pero entendida como una fe que actúa por el amor, es decir, que se traduce como una vida transformada. Aunque él reconocía que ninguna obra humana podía merecer la gracia de Dios, nunca enseñó que la fe fuera lo único que Dios requiere, sin transformación, sin obediencia, sin crecimiento. En su pensamiento, Dios inicia el proceso de salvación por gracia, pero el ser humano coopera con esa gracia en el camino de la santificación. Saltando al siglo XVI, la situación en Europa era muy distinta. El sistema religioso predominante había desarrollado una estructura sacramental y penitencial que en la práctica ponía mucho peso sobre las obras, indulgencias y el cumplimiento de ritos como camino de salvación. Martín Lutero, leyendo Romanos 1:17, dice: el justo por la fe vivirá, llegó a una convicción, y esta fue que la salvación no podía depender de obras humanas ni de penitencias impuestas por la iglesia. Para él, la justificación era una obra de Dios que se recibía únicamente por fe, y cualquier intento de ganar esa justificación mediante actos humanos era una distorsión del Evangelio. En sus escritos, Lutero usa la expresión sola fide para afirmar que la fe es el único medio por el cual el pecador puede recibir la justificación de Dios. Esta justicia, según su interpretación, no es una transformación interna inmediata, sino una declaración legal por parte de Dios. El pecador es considerado justo por causa de la obra de Cristo, no por su conducta, sino por su fe en el Salvador. Las buenas obras, decía Lutero, no salvan a nadie, pero son la consecuencia inevitable de una fe verdadera. Él no rechazaba las obras, sino su uso como requisito para alcanzar el perdón. La Confesión de Augsburgo, documento central del luterismo, publicado en 1530, reafirma esta visión. Los hombres no pueden ser justificados ante Dios por sus propias fuerzas, méritos u obras, sino que son justificados gratuitamente por la fe cuando creen que son recibidos en gracia por causa de Cristo. Este fue el núcleo del conflicto con Roma, que sostenía que la justificación incluía la cooperación del ser humano mediante la caridad, los sacramentos y la obediencia a la enseñanza de la Iglesia. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? El texto más citado para defender sola fide es Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En el contexto de Pablo, esas obras de la ley no se refieren a buenas acciones en general, sino a las prácticas distintivas del judaísmo como la circuncisión, las leyes dietéticas y el calendario ritual. Pablo argumentaba que la justificación no depende de cumplir esas señales externas, sino de confiar en lo que Dios ha hecho a través de Cristo. También se citan Gálatas 2:16, Efesios 2:8, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos textos enfatizan la fe como el canal por el cual se recibe la gracia y dejan en claro que la salvación no se puede ganar ni merecer. Sin embargo, también hay otros textos que parecen decir lo contrario. El más notable es Santiago 2:24. Dice:
Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lutero mismo tuvo muchos problemas con esta carta. Santiago no contradice a Pablo, sino que usa la palabra justificar en otro sentido, mientras que Pablo habla de la justificación como una declaración de Dios al inicio del camino de salvación. Santiago, por su lado, habla de la justificación como el fruto visible de una fe viva. La fe sin obras, dice Santiago, está muerta, así que no basta decir que se cree. Esa fe debe reflejarse en la vida práctica. Desde una perspectiva bíblica, entonces, sola fide tiene fundamento si se entiende correctamente. La justificación inicial, según Pablo, es un acto de gracia recibido por la fe, pero esa fe debe producir obras, no como causa de la salvación, sino como consecuencia. El error no está en la fe, sino en una fe sin frutos. Y el error opuesto es creer que las obras por sí mismas pueden justificar al pecador sin fe. En el debate teológico, algunas tradiciones han desarrollado una visión más legal y declarativa de la justificación, otras una visión más transformadora y progresiva. Algunos dicen que la fe lo es todo desde el principio, otras que es el inicio, pero no el fin. Lo importante es reconocer que la Biblia presenta la fe como el medio por el cual accedemos a la gracia, pero esa gracia transforma la vida entera. Y antes de cerrar, quiero dejarte con esto, y es que este video no busca causar división ni atacar ninguna creencia, al contrario, quiero que sea de bendición, aportando información útil para que podamos comprender mucho mejor las escrituras, sus contextos y su riqueza. Lo más importante siempre será lo que Dios hable a tu vida. La meta no es solo conocer la historia, sino seguir buscando de Él con un corazón sincero. Te invito a comentar si tienes información adicional que puede enriquecer ese estudio, ya que lo mejor que podemos hacer es seguir aprendiendo como comunidad de fe. Y claro, te invito a seguirme para que podamos continuar juntos escudriñando las Escrituras. Mil bendiciones y que tengas un hermoso día.